Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Hola, muy buenos días. De nuevo es domingo y el domingo es costumbre AFZ Profundo. Con la compañía excelsa de nuestros amigos, nuestros contertulios y coproductores de este programa, el mayor general, exministro de las Fuerzas Armadas y teniente general en ese entonces, José Miguel Soto Jiménez, licenciado en Ciencias Militares. El mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, ingeniero y abogado de profesión. Vamos a continuar la secuencia sobre los temas que veníamos tratando en las últimas 3 semanas de la situación y la realidad que vive la República Dominicana y el vecino Haití en las relaciones bilaterales. Pero antes de eso, se hace inminente, se hace necesario que nosotros contextualicemos la situación que hay en el contexto internacional dentro del escenario actual. Resulta ser que un ataque de Hamas es un movimiento de la diáspora y de la nación o Estado palestino radicado en Gaza, que reivindica los territorios que ellos reclaman como parte del Estado palestino y que está enclavado en el Oriente Medio entre Israel, el Líbano, Siria e Egipto. Y esta franja de apenas 360 kilómetros cuadrados, donde se acumulan 2 millones y se amotinan de personas en lo que se ha denominado la prisión al aire libre más grande del mundo, porque está por todos lados bloqueada, restringida y vigilada por sus vecinos israelíes, los cuales son objeto constantemente de hostilidades por parte de estos movimientos islamistas radicales y catalogados por algunas naciones como terroristas. En este caso, Israel y Palestina nos traen de nuevo, nos reviven y nos recuerdan situaciones que se han vivido ya en varias oportunidades, en múltiples oportunidades a través de la historia. Israel y Palestina tienen, como ya he dicho, como vecinos al Líbano, a Irán, a Siria, a Egipto, a Jordania, que no es un país beligerante en este caso, pero sí de orientación religiosa de orden musulmana y que finalmente termina apoyando, como ya lo han manifestado, incluso el movimiento Hezbollah del Líbano, que es todavía un movimiento con mayores potencialidades, con mayor organización, con mayor peso y con una estrategia mucho más elaborada y definida que el Hamas, que también cuentan con el respaldo de Irán, la nación que le proporciona financiamiento, que le proporciona armamento y que es la que desde el punto de vista teológico, en base a lo que es y son las creencias musulmanas, le da sustento. Aun cuando dentro de lo que es el Islam tenemos chiitas, sunitas y wahabitas, estos últimos de la nación más rica de la región, que es Arabia Saudita, nosotros tenemos que corregir en que esta situación no solamente crea un escenario bélico en un mundo, en una sociedad globalizada donde ya tenemos la situación de Rusia e Ucrania,
donde ya tenemos la situación que hay en el África, específicamente en el Sahel, donde ya tenemos situaciones de carácter de confrontación en la Europa del Este, donde ya hay grandes fricciones en Nagorno-Karabaj, Armenia y Azerbaiyán, donde tenemos incluso a una escala más focalizada en nuestro continente y en nuestro entorno vital la situación dominico-haitiana. Resulta ser que el Estado de Irán decidir en apoyo a Palestina bloquear el estrecho de Hormuz, donde están los mayores productores mundiales del cartel de la OPEP de crudo y de producción y exportación de petróleo, bueno, se generaría una gran crisis, un gran caos. Bloquear el estrecho de Hormuz significaría también limitar, cerrar el paso hacia el canal de Suez. Y a su vez, el intercambio comercial vía marítima entre el mar Arábigo, mar Rojo, mar Mediterráneo, quiere decir entre Asia y Occidente. Esto procuraría, y es el propósito que ya han anunciado los iraníes, disminuir su producción diaria de millones de barriles de petróleo. Al bloquear el estrecho, países como es el caso de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí y el propio Irán, donde se produce alrededor del 60% del petróleo que se produce en el mundo, dentro del cartel de la OPEP y fuera de él, generaría una situación donde la demanda presionaría la oferta y esto generaría un incremento desproporcionado de los precios del petróleo que ya andan en el barril entre lo que es la OPEP, el Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate, que es el que nos rige a nosotros, que es el promedio del costo de producción de todas las refinerías del Golfo de México, ya está alrededor de $90 promedio. Hay quienes dicen, analistas internacionales, que esto podría llegar a los $200 el barril. Nos va a retrotraer a una época en la que hubo una catástrofe, en la que hubo una depresión económica muy grande y la vivimos a principios de los años 70 y posteriormente en los 90. Recuerden aquí en nuestro país la situación que se generó con las grandes aglomeraciones, las grandes colas y filas para ustedes lograr obtener combustible en las estaciones de gasolina, pero también estos últimos efectos inflacionarios en espiral, en escalera. Entonces, esta situación no es ajena a ninguna nación del mundo, sobre todo en países como el nuestro, que somos importadores netos de crudo y productos terminados, con el agravante de que la República Dominicana tiene una refinería que se diseñó y se construyó a los finales de los años 60 para procesar alrededor de 33,000 barriles de crudo de petróleo liviano diario, lo que ya es difícil conseguir crudo liviano. Nuestros suplidores tradicionales, a través del Acuerdo de San José, Venezuela y México, luego se sumaron países como Brasil, con Petrobras, Colombia con Ecopetróleo, Cuba con Cubapep, que no nos exporta, pero que tiene alguna incidencia en los mercados, y también el caso de Petrotrin con el gas licuado de petróleo, que es de Trinidad y Tobago. La República Dominicana debe, y nuestro gobierno, diseñar un plan de contingencia y prever el efecto que esto puede tener
a lo interno de nuestra nación y en nuestra economía. Aquí tenemos un agravante, que la refinería dominicana no está en estos momentos procesando ni siquiera 20,000 barriles diarios de crudo. Es inferior. Pero también la escasa capacidad de almacenamiento, de tancaje que tenemos. Con el agravante de que todas nuestras terminales de combustibles están ubicadas en la región sur del país, donde normalmente entran los ciclones. Ustedes van a ver en pantalla lo que yo les he descrito. Cuando veamos el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez, en territorio de Egipto, y bueno, tendrán una idea más precisa, más clara, de qué es lo que estamos tratando de explicar. Pero volvamos a nuestra realidad, volvamos a lo que es de nuestro primario y sumo interés, la situación que vivimos de cara a las relaciones dominico-haitianas. No debe desviarse nuestra atención e interés nacional en relación a nuestro conflicto con el vecino Haití, tomando como pretexto la construcción del canal o del trasvase de las aguas del río Dajabón. Para mí, río Dajabón. De 56 kilómetros, apenas 9 son transfronterizos y 2 entran en territorio haitiano. Ese río nace en la provincia de Dajabón, en Pico de Gallo. Y como muy bien me señaló en una oportunidad anterior el comandante Soto Jiménez, desemboca en la bahía de Manzanillo. De manera que en más de un 90% ese río está dentro de nuestro territorio, nace dentro de nuestro territorio, es agua dominicana. Que nosotros, como buenos vecinos, y en función de esa política de buen vecino, hemos siempre sido el país más solidario con Haití, no quiere decir que debamos permitir que el chantaje, la ingratitud, la forma irrespetuosa de nuestros símbolos nacionales, de nuestra integridad territorial, sea amenazada, sea irrespetada por un grupo de nuestros vecinos haitianos, que, como decía el profesor Juan Bosch, son lúmpenes proletariados. Pero algunos de estos, además de lúmpenes, no son proletariados, son potentados, multimillonarios en dólares, en euros, en pesos, y que son los que están detrás de esto, hostigando e instigando. Vamos a volver a discutir este tema con estos dos grandes historiadores, intelectuales, hombres de armas, ciudadanos y patriotas dominicanos. Hacemos una muy breve pausa y regresamos en AFZ Profundo. AFZ Profundo. Vamos a oír al doctor Castillo Pantaleón, que yo no voy a decir cuál fue el nombre que él le dio ahora al comandante Soto Jiménez, pero es de una magnitud histórica. Adelante, hermano. No, pero mira, entonces una cosa, yo vengo aquí a aprender, porque caramba. Aquí el único que aprende soy yo. Quítale algo, quítale algo. No, pero la verdad es que aquí el que viene a aprender soy yo de ustedes dos. Y lo digo con humildad. Fuera de cámara, yo propongo formalmente un procedimiento legal de cambio de nombre de José Miguel. Él no debía llamarse José Miguel, sino Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un general romano que llegó a emperador, sí, pero fue un gran sabio, un gran filósofo. Fue el último de los grandes emperadores romanos. No solamente era un gran estratega, un gran militar, un hombre que sabía mandar hombres, sino que también, que fue un gran sabio. Sí. Fue el emperador filósofo de la antigüedad. Entonces, fue senador. Y su meditación es una obra de consulta aún hoy, más de 2000 años después. Entonces uno aprende muchísimo y recuerda todo eso que uno estudió para saber cuánta sangre y cuánto sacrificio costó la campaña militar que sella la independencia de la República Dominicana de la ocupación haitiana. Recordemos que es de Haití
no de nuestra potencia colonizadora que alcanzamos liberarnos, sino del yugo de una ocupación, de un vecino con unas costumbres, con una idiosincrasia distinta. Pero hay un tema que quiero entonces, apenas dando unas pequeñas pinceladas, porque delante de un historiador, mal haría yo, que lo que soy es abogado, pues hacer un énfasis específico en puntos históricos, sino simplemente aquellos hitos que resultan contemporáneamente importantes destacar para entender todo aquello que resulta trascendente en medio de la crisis del tema ahora un represamiento, porque va a haber un represamiento, porque ya la obra hídrica de toma prácticamente ha sido de canalización, ya ha sido culminada, y ahora lo que ha empezado, y hay unas excavadoras que los medios de comunicación en esta misma semana han destacado, pues haciendo las excavaciones y los acumulos de material para represar un poco el río Dajabón, y entonces hacer que por gravedad las aguas se encaucen en la dirección de esta obra, que de manera informal en el sentido de que no fue asumida como un proyecto de Estado, sino que empezó como una obra de gobierno, se suspendió, pero fue retomada en los últimos meses por una cantidad de gente que el gobierno haitiano lo que se puede llamar gobierno haitiano no controla. Entonces, ¿cuál es el tema? Es el tema fronterizo, de la vigencia de los tratados entre ambos estados, una vez alcanzada y sellada la independencia dominicana de la República de Haití. Es decir, eso que costó 12 años, ¿cuándo se termina de consolidar en el punto de vista jurídico? Cuando se definen los límites territoriales o fronterizos entre los dos estados. Porque no basta y sobra con que tú te declares un estado soberano e independiente si no tienes el reconocimiento de otros estados, principalmente de aquellos con los cuales ha mantenido una guerra de separación o una guerra de independencia. Es decir, hasta que tú no alcanzas el pleno reconocimiento del adversario y firmas un tratado de paz, realmente la independencia sigue siendo desconocida, la separación sigue siendo desconocida por otros, desde la comunidad internacional, potencias, pero fundamentalmente de quien te ha separado. Lo que usted quiere decir es que el reconocimiento parte en el momento que los otros estados te dan aquiescencia, te reconocen. Y fundamentalmente tu adversario, de quien te has liberado con una guerra de separación, una guerra de independencia. Es decir, ¿cuándo es que el Estado Dominicano alcanza una situación de reconocimiento ya de jure? Bueno, con la firma de los primeros tratados en el año 1875, pero ¿cuándo es que se alcanza la última batalla, se triunfa la última batalla? En el 56, o sea, todavía tarda mucho más de una década para que el Estado haitiano reconozca que la República Dominicana ya es un Estado con el que tiene que firmar una paz que se aspira a que fuere duradera. Sin embargo, siempre hay las amenazas de, primero, delimitar o desconocer la delimitación de dónde está la raya que nos divide. Entonces, quiero hacer esa muy superficial explicación de la importancia que tienen los tratados para tú mantener esta paz. Para definir cuál es el territorio de la naciente república, lo que se echa a mano es a la única base jurídica clara que existía antes de la ocupación haitiana y antes de la anexión que se ejecutó no de jure sino de facto por parte de Toussaint Louverture. O sea, para no reconocer validez a esto. Una pregunta. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos un de otro tratado que le pasaba todo el territorio o la posesión española. Usted dijo ahora. Sí, ¿cuál fue ese? Basilea. El de Basilea. Sí, correcto. Entonces, atención, cuando esto ocurre, una parte del límite fronterizo quedó indefinido porque el Tratado de Aranjuez no era muy claro, y eso es lo que finalmente se aclara en el año 1929 con el tratado que define los límites fronterizos entre los dos estados. Yo le quiero hacer una petición a usted. Y como también en esa parte técnica, haciendo acopio del Tratado de Aranjuez, quedaban partes no definidas y el gobernante Trujillo, que era un dictador, necesitaba sentar y definir esto también con fines políticos, porque él requería del Estado vecino las garantías de que desde su territorio no se iban a organizar ataques políticos para derrocarlo, para adversarlo. Pues él termina cediendo 5 o 6 mil kilómetros de territorio nacional, que es la zona del Valle de la Miel. Esa es la razón por la cual tenemos esa frontera. Decir algo. Como una parte es esta corriente
fluvial, que es un río, que es el río de Dajabón, en esa pequeña parte, que nunca tuvo en discusión, porque eso está muy claramente también en el Tratado de Aranjuez. O sea, esa parte del río Masacre, de lo que es hoy el río Masacre, el río Dajabón, estaba desde la época del Tratado de Aranjuez. Como en esa parte no quedó específicamente aclarado de que estaba prohibido variar las corrientes de los ríos en el Tratado del 29 y el 36, el Tratado de Delimitación de Frontera, el protocolo, este nuevo Tratado de Paz y Amistad y Arbitraje, es el que define la prohibición, en el artículo 10, a ambas partes, de hacer estas obras o consentirlas. Le voy a entregar ahora el programa hasta que hagamos la pausa sobre lo que ellos piensan acerca de la postura de China y de Rusia. Vamos a comenzar con el comandante Soto Jiménez y luego con el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Adelante, comandante. Muy bien, lo primero es lo primero, agradecer una vez más estar en este espacio. Tú nos has hecho coproductores, como tú llamas, ¿verdad? Y a veces yo me tomo con mucha honra. Sí, me tomo la demanda. Un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de este programa, que realmente ya, aunque no te gusta la palabra, es un habitué en el gusto. Sí, a mí me gusta, cómo no. Sobre todo la culinaria francesa. Sí, no, pero sobre todo hay que hacerla. Pues tú dijiste, estaba afrancesado. No, yo no estoy afrancesado, todo lo contrario. Todo lo contrario y menos lo otro. Entonces, decirte que tenemos una ventaja. Me parece muy buena, brillante tu introducción. Muchas gracias. Yo pienso que como es tu motivación, traza las líneas por donde debemos seguir, con una ventaja también, que esas líneas que debemos seguir están marcadas por la realidad. Porque yo te decía que la situación dominico-haitiana, no solamente lo del canal, es muy dinámica. Cambiante. Es cambiante. Cambiante por lo dinámica. Y entonces todos los días tenemos elementos nuevos. Aunque yo, en virtud a lo que se ha dicho y lo que se ha hecho, digo que todo está sobre la mesa. Todo está sobre la mesa. Yo pienso que sobre esas mismas líneas y lo que ha ido diciendo de forma esporádica el presidente Luis Abinader. El discurso. La discursiva, pero lo que él ha ido diciendo, porque no solamente son sus participaciones internacionales, en los foros internacionales, del que él mismo hace lujo, diciendo además, y es una de las cosas que yo pienso que debemos despejar también, que él se ha atribuido, el gobierno se ha atribuido, lo que se ha llamado una victoria diplomática. Una victoria diplomática. Bueno, entonces, estamos llenos de contradicciones. Con respecto, habría que comenzar por el tema central. Perdone que yo le haga una breve interrupción. Sí. Y quiero que usted... Tú prometiste no hacerla, pero sí, lo estás haciendo. Pero lo estoy haciendo porque creo que es muy oportuno. Sí. Y yo quiero ser justo. Y aquí nadie en la historia de esta nación, y podrá a los oídos de usted gustarle o no, pero más que Trujillo y Balaguer, nadie ha aportado a la lucha contra las pretensiones haitianas. Bueno, continúo entonces. Pero yo lo que te digo a ti, que lo primero que hay que resaltar en el tema, yo no creo que ni es la amenaza más grave todavía, lo que ha provocado la crisis es el tema del canal. Sí. Yo creo que la más grave amenaza, yo lo he dicho muchas veces, pensar que Haití es una amenaza militar para la República Dominicana es una estupidez. Es el país más pobre. Usted lo ha descalificado eso. No. En varias oportunidades. Una amenaza militar. Ahora bien, pensar que no es la más grave amenaza que hemos tenido jamás en nuestra historia es una subestimación que podemos pagar muy caro. Eso parece un trabalengua, pero no lo es. Explíquese, por favor. No, un país, me gustó mucho la similitud orgánica que tú hiciste de Somalia con Haití. Y yo creo que hay que, para comprenderla,
tú diste datos fundamentales, pero esa similitud va más allá de eso. Y yo creo que el punto que une a Haití, o lo relaciona con Somalia, hasta el día de hoy, es que se ha hablado mucho, los sociólogos y los politólogos hablan de que Haití es un estado fallido. Yo muchas veces dije en el pasado que era un estado fuñido, pero la realidad es que en Haití está pasando un fenómeno que solamente había pasado en Somalia, y es que en Haití no hay estado. Y eso condiciona todo. Ahora, hay que explicar por qué no hay estado, y esa es tu pregunta. Primero, el estado tiene atributos que lo justifican. Lo primero es que Haití no tiene el control de la territorialidad. No tiene el control de la función pública en sentido general. No controla la población y sus recursos. No tiene el monopolio legal de la violencia legalmente aceptada. No hay atributo. Y aparte, yo le hago una pregunta. Aparte, lo que funge, escúchame. Pero ¿quién es el interlocutor que tenemos allá? Díganos. No, pero es lo que te estoy diciendo. Si no hay Estado, no puede haber interlocutores. Ahora, eso al mismo tiempo, y lo voy a explicar un poco más luego, entonces deja sin plataforma todas las medidas que ha tomado el gobierno dominicano. Deja sin plataforma. Y comenzando por la disuasión militar. ¿Verdad? Bueno, pero yo lo quería, sobre el rumbo de Somalia, yo quería decirte una cosa. Tú dijiste muchas cosas importantes. Quizás hay que decir que Somalia es el país, uno de los 3 países más pobres del mundo. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, lo que no puede a nosotros sino causarnos una lamentable... Una pena. Sí, el lamento humanitario de lo que eso significa. Pero también debo decirte algo. Va más allá de la teoría y de la poesía. ¿Tú sabes dónde está el juego? Que mucha gente se pregunta. Me gustó mucho una observación que hiciste, que la gente, y la repito, y debo decirla, explicarla. África no se divide por raza. Aparte de ahora de lo que hay tú hablaste de las costumbres tribales, pero la gente tiene que saber que África se divide en troncos lingüísticos. En eso que tú mencionaste. Sí, claro. Bueno, entonces, y los dialectos son derivados de esos principales troncos lingüísticos. Entonces, yo lo que quiero decirte es que en este caso fundamental, la gente se preguntaba, y yo me preguntaba también, pero ¿por qué Kenia es que encabeza esa misión? ¿Cuáles las calidades de Kenia en ese mismo orden, como policía o lo que sea? Pero lo que la gente no sabe, y que hay que decirlo en este programa, es que hay 5.000 kenianos, 5.000 en Somalia, haciendo lo que ellos van a hacer en Haití. ¿Verdad? Entonces, eso naturalmente le da experiencias, además. ¿Y cuántos años tienen esa gente? No, pero tienen 19 años. Diablo. Lo que podría ser, no muy grato naturalmente, déjame decirte una cosa, el número, 5.000 kenianos, entre otras tropas de otros países que están haciendo lo mismo que se está pretendiendo hacer en Haití, bajo los mismos perfiles, porque Somalia vive de lo que están pasando las cosas que están pasando en Haití, con mucho más antigüedad. Primero ellos, los secuestros, los crímenes, los asaltos, la violencia en la sociedad, violaciones, ingobernabilidad, y la piratería, que también la gente no sabe que está pasando en Haití. Correcto. Por eso los puertos están cerrados. Bueno, entonces fíjate la similitud. ¿Por qué? ¿Cuál es el lazo conductor? Ahora, hace tiempo, mucho antes, yo creo que hasta en uno de los programas que hicimos, de la antigua versión de tu programa, sí, lo tocamos. Tocamos el hecho. Y mucha gente pensó cuando yo le dije que yo estaba medio tocado o loco. La pregunta es, primero, reiterar la justeza
de lo que yo he creído siempre, del problema haitiano. Que yo te vuelvo y te repito, ese no es el problema, el canal no es el problema. El canal es esa migración ilegal que se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Lo que tanto ha costado en 62 años de construcción de esa democracia. Bueno, pero en ese sentido tú vas a ver también que yo he dicho, y lo dije aquí, que la motivación cuando no se hablaba del canal, aunque se había hablado en mayo del 21, Sí. ¿verdad? Y en el 18. Bueno, yo dije, no porque soy profeta, yo no vivo ni en profeta, ni en oráculo, ni nada. Bla. Lo que pasa es que a mí me enseñaron en la vida militar que hay una cosa que se llama apreciación de la situación. Y la apreciación de la situación es un proceso continuo. Un proceso continuo que es vital para lo que se llama el proceso de la toma de decisiones y la planificación, ¿verdad? De lo que parece ha adolecido esta gestión de gobierno, de muchas formas. Y yo lo puedo demostrar. Entonces, el solo hecho de que tú tengas que calcular que en 3 años de gobierno hemos llegado a esto, a que tenemos. Yo digo de forma, quizás te puede tomar jocosa, aunque esto no es para juego, que el gobierno terminó por donde debió comenzar. Y eso es importante decirlo, porque no solamente lo dije yo. El primero que habló de esta circunstancia fue el presidente Leonel Fernández. La prensa no se ha hecho eco del famoso discurso trascendente del presidente Fernández en la Plaza de la Bandera. Que por cierto, debo decirte que se ha dicho que no se llenó. Mira, déjame decirte, eso fue una cosa monumental. Yo estaba presente. Y es cierto que ahí no había 100,000 personas, había más. Pero mucho más. Había mucho más. Y entonces... A mi estimación había más de 200,000 personas por mucho. Bueno, yo no me atrevería bueno, pero lo importante es que la plaza le quedó chiquita a la presencia de los miembros de la Fuerza del Pueblo y además al entusiasmo que había ahí. En este país solamente Peña Gómez, Balaguer y Leonel han hecho mítines de esa naturaleza. Que fueron respetuosos de los espacios. Lo que se acordó y se coordinó. Fíjate que el mismo, si lo vamos a ver como basura después no. Eso es una costumbre ya, eso es una costumbre de la Fuerza del Pueblo. Claro. Que también se coordinó, claro está. Bueno, previo al acto se coordinó, pero hay otra cosa más importante. El polígono se podía dividir en 4 polígonos. Ahora, el polígono también se respetó, el polígono frente a las Fuerzas Armadas, por razones de seguridad. Es más, yo lo hubiese exigido, ¿verdad? Y lo exigí en varias ocasiones con actividades. Eso y se respetó. Claro, ¿verdad? que sí. Lo que no se respetó y no lo respetaron, vamos a llamarle los interesados, sin daños a terceros, fue el vuelo de drones, que nosotros cumplimos. Y tú quieres que te diga una cosa, se cumplió, respetuoso a la disposición, pero yo que las instalaciones estratégicas. Una pregunta, y tú trabajaste en eso. Como el ministro de la Fuerza Armada, sí. Eso no está prohibido, ese espacio aéreo ahí. Sí, no, espérate, déjame decirte. Oye lo que pasaba. Todos los espacios aéreos de las instalaciones estratégicas, ¿verdad?, están prohibidos. Requieren permiso. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas siempre hubo un problema anterior. Y para eso sirve la experiencia. Y es que recuérdate que existía el aeropuerto de Herrera. De Herrera, claro. Y prácticamente los aviones aprochaban, si es el término, sí, ¿verdad?, y comprometían el espacio. Entonces, ahí había... El approach y el despegue. Sí, pero en este caso se acordó, y a mí me consta, se acordó que no iba a haber drones. Y te digo esto, ¿tú sabes por qué? Porque yo estuve 3 veces en el acto. Mi primera pase por ahí fue a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Después hice un reconocimiento como tipo antes de las 3 y finalmente llegué a las 3 con la dirección política del partido. Óyeme una cosa importante que te voy a decir. Ser usted el poseedor de un liderazgo de esa categoría que es capaz de concitar
lo que pasó. Pero no es eso que yo quiero mencionar. Fíjate que nos dispersamos como un amigo de nosotros, ¿verdad? Yo lo que quería decirte, y no es para menos, es parte de la impresión que está todavía en mi mente. El director nos está mandando una pausa, Sí. pero es muy importante darle seguimiento a esto ahora con el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Pero yo quiero, antes de cerrar, resaltar algo que dijo el comandante Soto Jiménez. El haitiano, por su constitución, la cual se rige por el jus sanguinis, su nacionalidad lo sigue, su nacionalidad lo persigue. Entonces, ¿qué es lo que se está argumentando en organismos internacionales y algunos incluso traidores a la patria? Donde quiera que nace un haitiano, sigue siendo haitiano. Vamos a una pausa y regresamos en breve. AFZ Profundo. Regresamos a AFZ Profundo. Domingo, Soto Jiménez, Guzmán Fermín. Hoy, con la lamentable ausencia de nuestro querido contertulio, el doctor Castillo Pantaleón. La semana pasada hablábamos acerca del incumplimiento por parte de Haití del tratado de 1929 y las consecuencias que de cara al derecho internacional y al derecho internacional público podrían tener. Y yo, investigando, he encontrado un principio consignado ya en el derecho internacional y el derecho internacional público, que es aquel que norma lo que es el pacta sunt servanda, del griego, del imperio griego y también en el imperio romano. Podemos colidir, podemos extraer qué es lo que este principio manda, que lo pactado hay que cumplirlo. Y si los haitianos no cumplen con el tratado del 1929, entonces el territorio que se les cedió debe retornar al territorio dominicano. Esa es una opinión muy particular mía. Y respecto a esta situación que hay, desde la Tierra del Fuego hasta el Canadá, donde quiera que hay presencia masiva de haitianos ilegales, los están repatriando, los están apresando. En la frontera México-Norteamericana, en el Río Bravo, los lazan como ganado. Y yo quiero pedirle al director que me ponga la nueva modalidad bajo el gobierno de un primer ministro, hijo de inmigrantes hindúes en Inglaterra, Rishi Sunak, lo que está haciendo. Ya ni en su territorio lo quieren tener, ni siquiera en las cárceles o en los lugares de reclusión. Ahora van a estar en el océano, en alta mar, en unas embarcaciones. Adelante, señor director. Así es el barco cártel que mírenlo ahí. Ese es un barco con capacidad para más de 600 personas que serán recluidos ahí hasta tanto se procesen y se repatrien a sus ciudades o a sus países. Es un barco con muchas comodidades y que va a estar en alta mar. No va a estar cerca de ninguna localidad ni de ningún territorio de lo que es las islas británicas, lo que componen el Reino Unido. Yo quiero escuchar del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín cuál es su opinión al respecto del riesgo que corre la República Dominicana desde el punto de vista de la seguridad interna. Porque ya hemos visto y hemos descrito y hemos discutido el tema de la ocupación, el tema de la intervención, el tema del conflicto fronterizo y de los haitianos del lado haitiano. Pero una amenaza que pende como una espada de Damocles sobre la nacionalidad y sobre los dominicanos es la presencia de más de 2 millones de haitianos ilegales en este país y que usted ha descrito desde hace tiempo. E incluso me habló de algo y lo dijo públicamente en este canal, de una situación que usted encontró en Friusa, que la controló y la eliminó
y que hoy en día ha vuelto a reaparecer. Adelante, comandante Guzmán Fermín. Sí, primero yo quisiera darte las gracias por la invitación y hacernos también coproductores. Un habitué. Al programa y a los amigos televidentes. Y antes de referirme al tema de la seguridad interna en cuanto al tema haitiano, yo quisiera referirme, montarme en la ola del general Soto Jiménez cuando él señala, primero, que ante la República Dominicana el tema haitiano no es una amenaza militar. Desde luego que no. En cuanto a la seguridad ciudadana, sí. Es una amenaza a la seguridad nacional, ciudadana. Ahora bien, yo quisiera referirme a lo siguiente, antes de entrar al tema. Yo entiendo, y así lo he expresado varias veces, que lo que ha hecho el gobierno es, como bien lo describió mi general Soto Jiménez, a sabiendas de que el protocolo internacional ante intervenciones de otros países, hay un protocolo y una de esas fases del protocolo es el cerrar la frontera. Hay una doctrina, como él ha Una dicho. doctrina, un protocolo de doctrina. El gobierno, a sabiendas de que realmente esa intervención venía como quiera, ellos quieren montarse en la ola de que fue una victoria diplomática del gobierno dominicano, que no es cierto. Eso es mentira. Esa intervención estaba decidida. Lo que faltaba era la aprobación de China y Rusia. Por lo menos la abstención, que como que era una aprobación implícita. Ahora bien, porque vamos aquí a descajar el asunto. Primero, no es una victoria del gobierno en materia diplomática. Lo que usted quiere decir que había que desmontar la objeción de China y Rusia. No, pero además solicitada por el Estado haitiano. Exactamente. Claro. No por el gobierno dominicano. Porque esa introducción última se hizo fue con el gobierno de Ecuador y Haití, que fue aprobado. Esa fue la resolución que se aprobó. No fue por el pedido del gobierno dominicano. Ahora, él sabiendo que eso venía, quiso montarse en dos cosas. Uno, en crear una crisis, como yo llamo, una crisis controlada bajo un riesgo calculado. Oígase bien lo que estoy diciendo. Aprovechar esa intervención que venía, cerró la frontera bajo el pretexto de un canal, que ese problema está hace 2 años atrás y tanto, para exacerbar el patriotismo dominicano de manera electoral, para buscar réditos electorales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto es grave, porque es manipulación con fines políticos partidarios. Y repito, porque esto es de análisis, esto es una crisis controlada bajo un riesgo calculado por los estrategas del gobierno. Y me explico. El canal no es una amenaza para la República Dominicana. Ninguna amenaza. Y ese canal, el problema de esa construcción de ese canal, lo sabía Luis Abinader y su gobierno desde el año 2021. Pero ha dado motivo a que eso se genere como una causa nacional. Exactamente. Pero, y siendo mentira, porque él sabía muy bien de eso de hace 2 años y tanto, de que ese problema existía, y hay un documento que tú tienes, que ellos firmaron de manera, vamos a decir, inocente. Que es Los dos cancilleres. Es incluyendo por favor, haga un close-up, y es del año 2021. Sí, febrero. Sí, señor. El close-up, por favor. Entonces, aquí tenemos, y en su página interior, dice claramente, y ahí voy, en el tema importante de esto, y lo hablo como abogado que soy, y como ingeniero civil que soy, que sé de hidráulica, que estudié en INTEC. El origen, vamos al origen del problema político, generado y creado por el gobierno para sacar réditos políticos. En esa oportunidad que hubo esa firma, que el gobierno haitiano, de manera engañosa, porque aquí estaba claro, de manera engañosa, firmó
con el gobierno dominicano de manera ingenua, vamos a decir ingenua, porque aquí sabemos claro que el canciller es pro haitiano. Perdone que yo le haga una breve interrupción porque quiero escuchar su opinión y la de Soto. Mientras aquí supuestamente cedemos, ahora reclamamos y defendemos la territorialidad, pero sin embargo, ¿cuál es la congruencia que hay en el Estado Dominicano cuando le estamos cediendo parte del mar territorial de la República Dominicana al Reino de los Países Bajos? Déjame, ¿Cuál es la coherencia? Sí, pero déjame explicarte. Pues yo quiero hablar aquí como abogado y como ingeniero, de acuerdo a ese acuerdo que ellos firmaron en el 21. El derecho internacional público, que es lo que rige ese tratado, porque la solución política está en el tratado también. O sea, el origen está en el tratado y también la solución está en el tratado. Y me voy a explicar ahora. De acuerdo a la definición del derecho internacional público. Y el público americano, que también es más específico todavía. Sí. Es el conjunto de normas que estudia y rige el comportamiento de los estados. Y se basa en el estudio también, y otros órganos internacionales, y que se basa en el estudio del comportamiento individual de esos estados y sus relaciones entre sí. Ahora, en la ingeniería hidráulica hay 3 acepciones, que es el cauce, que ese tratado habla de cauce, ese acuerdo habla de cauce. El cauce. ¿Y qué es el cauce? El cauce es la concavidad del terreno, es la hondura del terreno por donde pasa el agua, por donde pasa la masa de agua. El curso. El flujo, sí. La corriente. Ese es el cauce. El flujo, que es igual a la corriente, es la volumetría. Es la masa de agua. Sí, la volumetría. No, la masa de agua, el agua. Ahora, claro, el caudal, no, el caudal es la volumetría, que son 3 cosas distintas. Claro. Una cosa es el cauce, pero es la avenida del río, la concavidad del terreno donde pasa el agua, sea un río, riachuelo, una cañada, lo que sea. Está el flujo o corriente, que es la masa de agua, el agua que pasa por ahí. Y está el caudal, que es la volumetría. En el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, donde se le cedió también terreno de República Dominicana para firmar ese acuerdo, en el artículo 3, en el próximo programa lo vamos a traer para presentarlo al público, en el artículo 3 habla claramente de que no se puede alterar el cauce, pero tampoco afectar el flujo. Aquí nada más se ha hablado de cauce, nadie habló de flujo. Entonces, en ese tratado, en ese acuerdo que se firmó el 21, que dio una aprobación implícita al gobierno dominicano, de manera absurda, peligrosa. Escucha un momento, para robustecer lo que estás diciendo, que te debo felicitar. Gracias, señor. Y tú, por los conocimientos que tú tienes profesionales de eso, que coincide en muchas partes con la visión de Luis Carvajal. Luis Carvajal. Por eso te digo que tú sabes lo que está diciendo, bien, porque es lo mismo, ¿verdad? Pero, naturalmente, no hay ninguna conexión. Pero sí, yo pero déjame decir una cosa, porque se está tratando de manejar. Es que eso que tú dices, claro. un manejo. Una manipulación. No. Yo digo que es una manipulación, pero sumamente truqueada, claro, en la ambigüedad. Pero fíjate, aquí no hay cosa. Fíjate, se ha dicho que esto es como él dice, es una declaración conjunta. Pero oye lo que dice él. Reconociendo, en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de Haití y el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteada en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Exactamente, y es verdad. Más claro de ahí. Pero no, y es verdad. No, los haitianos inteligentemente dicen, no desvían el cauce. Pero yo lo que quería... Pero escúchame, esto es importante. No, pero escúcheme usted a mí, porque yo quiero que usted puntualmente ahora, usted me diga, hasta cierto punto,
Ese era un documento subrepticio. No, pero óyeme. Porque, ¿cómo No, pero óyeme, pero escucha. pero eso no se discutió aquí por la No, que no se sociedad, discutió. ni Eso por la opinión pública. Escúchame, Sí. la digregación. Eso que estamos ahí, ese documento, muy bien traído, óyeme, eso provocó un huracán aquí. Pero eso es grave. Todos los sectores, todos. Sí. Yo recuerdo, muestra un botón. El Listín Diario. La primera página del Listín Diario y el editorial Claro. que decía claramente que nos tumbaron el brazo, que los Claro. haitianos nos tumbaron el brazo. Pero mira donde voy a lo grave de esto. Y por eso dije que hablaba el abogado y después el ingeniero. Sí. El tratado dice claramente de no alterar el cauce. Y dice, no, nosotros no vamos a modificar el cauce. Y es verdad, no lo están modificando. El río Dajabón o Masacre para ellos no han alterado el cauce. Sigue su causa. Sigue su cauce. Ahora, el flujo. El Tratado Internacional de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 dice claramente, su artículo 3, que tampoco se puede traer el flujo. ¿Y qué pasa? Que cuando se habló de flujo, ellos no hablan de flujo ahí. Y el gobierno no defendió el flujo. Porque ese canal me va a sacar el flujo por una parte. Ahora, Considerablemente. si hubiera habido un técnico de ingeniería ahí, que debió haber estado, no, ok, está bien, perfecto, pero muéstrame el diseño del canal. Claro. Eso no tiene diseño. No, espera. Usted va a hacer un canal, sí, dame el diseño del canal. Y los estudios ambientales. Y todo. Ahora, y si hay un ingeniero ahí, aunque sea un estudiante de ingeniería hidráulica, un estudiante, determina fácilmente, pero ese canal se va a tragar el flujo entero. Sí, claro. Y ese canal se traga el flujo entero del río Dajabón. Entonces, Una pregunta, ingeniero. el gobierno- Por su experiencia como ingeniero. Es una una solución. Primero es una violación. Sí, pero yo le pregunto ahora. flagrante del tratado de 1922 y el gobierno lo permitió. Estamos de acuerdo, pero yo le pregunto. Y justificó, escúchame. Claro. Y justificó. ¿Tú sabes lo que dijo el canciller en esa misma ocasión? Que yo lo recuerdo como ahora. Yo fui de las voces Sí. que se levantó en ese instante, en ese momento, que obligaron al presidente a dar para atrás. Claro, así Óyeme, es. él dijo que, bueno, pero ese canal no es nada porque nosotros tenemos 8 canales. Sí, 8, lo justificó. Lo justificó. Pero yo le pregunto una cosa que quiero que usted le aclare a la gente y a Sí, mí también. Sí. ¿Y a mí? ¿Es una solución el tema ahora de la toma de la vigía o no? No, eso está en violación también. Sí, se viola también. Al tratado. Pero además una cosa que, permíteme agregar, Aclárenos tú eso, como sí. profesional, óyeme, en cosas, yo no sabía que tú tenías esa especialidad y qué bueno, me alegro muchísimo. Óyeme, tú sabes una cosa, lo peor de todo, que eso no solamente es violatorio a los acuerdos, ¿verdad? Pues esa explicación que tú diste, que yo no la entendía hasta que no sabía la diferencia entre flujo, cauce y caudal. Y caudal. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Lo más grave de eso es que es violatorio, ¿verdad? No hace daño a nosotros, pero le va a hacer daño a ellos también. Pero claro que sí. Le va a hacer daño a ellos. Claro. ¿verdad? Y si tú miras, ahí hay una serie de, no solamente en la construcción de sí, sino lo que está pasando ahí desde hace tiempo. Sí. Ahora, mira a dónde voy. Y sé que mi general no me va a mí a desautorizar en este sentido. No es cierto, porque mire, ese problema está del 21, Sí. 2021, y lo explotan ahora en un periodo electoral. ¿Es posible que eso se le escapara a los servicios de inteligencia Posible. de República Dominicana en Haití? Imposible. Yo lo he dicho muchas Y veces. además también. de eso, el que maneja la inteligencia en Haití y República Dominicana a nivel empresarial es un empresario que fue sancionado por Canadá Por recientemente, financiar las bandas. Por financiar las bandas. Usted Él lo habla de sabe. Trevillo. Él lo sabe y además que es muy amigo del gobierno, socio del gobierno. Entonces, Abinader lo va a saber, lo va a saber, lo sabe que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a lo siguiente. Que eso lo corroboró un técnico de medio ambiente del PRM, que lo dijo públicamente en un video, donde le decía yo, presidente, primero soy suyo. Yo fui el primer técnico de medio ambiente, como director de medio ambiente, que fue a Haití e hice levantamiento en el 21. Y en su despacho repuso un informe que yo a usted le hice.
Eso no es verdad lo que está diciendo, porque es un tema por tema electoral ahora. Oiga, bien lo que está diciendo ese técnico. Sí, yo lo vi. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y esto yo sé que vamos a tener que prolongarlo para el próximo programa. Pero claro que sí. Fíjate bien. Y lo dijo el presidente Leonel Fernández. En esta crisis que sale de manera, como dijo ahorita, es una crisis inducida, controlada, bajo un riesgo calculado por estrategas del gobierno para sacar rédito político. La solución está en el mismo tratado. En el mismo tratado. ¿Y qué dice el tratado? Ahora habla el abogado otra vez. Dice en su artículo 3 que cuando hay alguna diferencia entre ambas partes, firmantes, tratantes, en ese tratado de 29, cuando hay alguna diferencia, se acuda primero a la reunión binacional entre ambos países para que concilien y lleguen a un entendimiento. Si ese entendimiento no llega, No se logra. entonces se va antes del arbitraje, dice, antes del arbitraje, al recurso diplomático. La instancia diplomática. Entonces, ahí está, llaman al embajador, yo le protesto al embajador. Nota. Sí, después si no, eso no funciona, una nota diplomática. No, y lo citan a Cancillería. Está bien, una nota diplomática. Si eso no funciona, entonces pide una reunión de cancilleres para que poner al mundo. De la OEA. Primero, de la OEA. Exactamente, de cancilleres y explicar, mire, este tratado, nosotros queremos, ¿qué queremos? Que vayamos a la mesa de negociación. Porque eso es una violación del tratado. Que ellos lo insinúan ahí en ese documento, que para mí es terrible, ese documento. Y que el presidente Fernández simplemente pidió una explicación. Claro. ¿Verdad? Resulta que ahí está también, ¿verdad? Como tú dices, todo está en el tratado. Lo que ha dicho el presidente Fernández. ¿Qué dijo el presidente Fernández primero? Que era violatorio al tratado. Exactamente, Y ¿verdad? la solución también general está en el tratado también, están los pasos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y dice claramente en el artículo 3, Bueno, antes de llegar al arbitraje, oye, es que todos los tratados prevén la solución de los conflictos. pero dice Pero claro, porque es el Antes de los instrumento. diferendos. Pero fíjate, y yo difiero, mi general, yo difiero con muchos abogados aquí, de que si vamos al arbitraje, perdemos el arbitraje. Eso es mentira también. Vamos a un arbitraje y vamos a ganar porque tenemos derecho de causa con eso. claro. Pero fíjate bien, en el artículo 3 dice, bueno, vamos a ir con los pasos, para hacerlo brevemente, para después ampliarlo en el próximo programa. Sí, recuerde que apenas nos quedan unos 3 minutos Sí, de programa. ahí que voy. Si eso no funciona, en vez de cerrar la frontera de manera militar, con ese aparataje político, Y esa arenga encendida. encendida, claro que sí, debió haber cerrado lo que yo llamo la frontera financiera. ¿Y cuál es la frontera financiera? Primero yo empiezo a bloquearle las cuentas a todos los ricos millonarios en dólares aquí, que haitianos que viven aquí, tienen cuentas bancarias de fortunas dudosas. Le bloqueo las cuentas financieras, que no pueden sacar ni siquiera un centavo, ni tarjeta de crédito, ni nada por el estilo. Muy bien. Sí, claro. Entonces, yo lo que te digo a ti, que es un asunto de oportunidad. Hemos llegado al fin del programa. Exactamente. Lamentablemente el tiempo es un dictador, pero el próximo domingo espérenos y esperamos contar con la presencia de Juan Miguel Castillo Pantaleón, que haría grandes aportes aquí a esta discusión con estos dos grandes intelectuales, historiadores, hombres de armas de la República Dominicana. AFZ Profundo. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Muchas gracias por su sintonía.